Resulta que nuestros oídos pueden contar mucho más sobre la salud de lo que estamos acostumbrados a pensar. Hoy compartiré con ustedes 8 observaciones interesantes a las que vale la pena prestar atención. Todos desde la infancia conocemos una regla simple de higiene: limpiar los oídos una vez cada pocos días. Pero pocos piensan que la cera del oído no es simplemente algo innecesario de lo que hay que deshacerse, sino un verdadero indicador del estado del organismo. Juega un papel protector importante, y su color y consistencia pueden dar pistas sobre nuestra salud. Imaginen que toman un hisopo de algodón y revisan con cuidado de qué color es su cera del oído. ¿Normal, amarillenta? ¿Más oscura de lo habitual? ¿O quizás casi transparente? Todo esto puede decir mucho, y en este video vamos a analizar qué exactamente. Pero primero recordemos que sabemos en general sobre el oído humano. Normalmente pensamos en él simplemente como un receptor de sonido, gracias a él escuchamos, y hasta ahí llegan los conocimientos. En realidad, todo es mucho más interesante. La cera del oído no es suciedad ni desechos, sino un protector natural de nuestros oídos. Humedece las paredes del canal auditivo, evitando la sequedad y la picazón, crea una barrera contra el polvo, las partículas pequeñas e incluso los microorganismos. Además, en su composición hay sustancias con propiedades antibacterianas que protegen el oído interno de infecciones. Y ahora lo más sorprendente, nuestros oídos saben limpiarse solos. Cuando masticamos, los músculos de la mandíbula empujan suavemente la cera hacia afuera, renovando poco a poco la capa protectora. Resulta que nuestro organismo pensó este proceso hasta en los mínimos detalles para que podamos escuchar de manera clara y segura. Ahora veamos qué exactamente puede contarnos sobre la salud del color de la cera del oído. Empecemos con la variante más inofensiva, el color gris. Si han notado que la cera del oído se volvió gris, pero al mismo tiempo no tienen otros síntomas desagradables, pueden tranquilizarse, no hay motivo de pánico aquí. La mayoría de las veces es simplemente consecuencia de la vida en la ciudad. Polvo, smog, gases de escape, todo esto entra en nuestros oídos junto con el aire, y la cera, como si fuera un filtro, retiene estas partículas. Los habitantes de las metrópolis y de las grandes ciudades industriales se enfrentan a esto especialmente a menudo, y ese color de la cera no es más que la confirmación de que su organismo protege el oído interno de la suciedad tal como lo pensó la naturaleza. Pero hay un matiz: si además del tono gris sienten picazón en el oído, y la piel del canal auditivo se volvió seca o comenzó a agrietarse, esto ya puede ser una señal de una enfermedad cutánea, por ejemplo, eczema seborreico. En ese caso es mejor no posponer la visita al médico para evitar complicaciones y molestias. La cera del oído con rastros de sangre es una señal que no se puede ignorar. A veces, después de limpiar los oídos, se puede notar que la cera se volvió más oscura de lo habitual, hasta un tono marrón o rojizo. En algunos casos esto no es más que cera vieja, oxidada con el tiempo, y su color puede recordar a sangre seca. Pero si ven rastros frescos y evidentes de sangre, eso ya es motivo para estar alerta. Una posible causa es la perforación del tímpano. Es una membrana fina pero muy resistente, que cumple de inmediato dos funciones más importantes: transmite las vibraciones sonoras al oído interno y sirve como barrera natural contra bacterias, virus y hongos. Si esa barrera está dañada, el camino de la infección hacia el interior del oído queda abierto, y entonces hay un gran riesgo de desarrollar otitis, inflamación o incluso pérdida parcial de la audición. Las causas del daño pueden ser varias: una limpieza demasiado profunda con hisopo de algodón, un cambio brusco de presión, por ejemplo, al bucear o durante un vuelo en avión, un golpe fuerte en el oído, un sonido fuerte o una explosión cercana, trauma acústico. Dato interesante: el tímpano es un órgano con sorprendentes capacidades de regeneración. En la mayoría de los casos, incluso con ruptura, cicatriza por sí mismo en 3 a 6 semanas y la audición se recupera por completo. Sin embargo, durante todo ese tiempo el oído debe protegerse del agua, corrientes de aire y de cualquier intento de ayudarlo a limpiarse. Y otro detalle: a veces la sangre en el oído puede no deberse al mismo tímpano, sino a un daño en la piel del conducto auditivo. Es muy delicado, y hasta un ligero rasguño con la uña o una limpieza demasiado brusca puede dejar una microherida.
En tal caso, las secreciones se detienen rápidamente, pero el oído de todos modos debe desinfectarse y dejarse en reposo por un tiempo. ¿Qué hacer si notaron sangre en el oído? No limpien el oído hasta la visita al médico. Eviten que entre agua, especialmente en la piscina o al bañarse. Saquen una cita con el otorrinolaringólogo lo antes posible, con un otoscopio él determinará con precisión la causa. Pero no vale la pena entrar en pánico, como a menudo se hace. Si se confirma el diagnóstico de ruptura del tímpano, en la mayoría de los casos el tratamiento se reduce a esperar y mantener el oído limpio. En cambio, la automedicación con gotas al azar puede solo empeorar la situación. ¿Cera del oído de color marrón? ¿Qué significa? Pocos piensan que incluso un elemento aparentemente tan insignificante como la cera del oído puede contarnos sobre el estado del sistema nervioso. De su producción son responsables unas glándulas apocrinas especiales ubicadas en el canal auditivo. Normalmente trabajan de manera tranquila e imperceptible, creando una barrera protectora que humedece la piel e impide que el polvo y las bacterias entren en profundidad en el oído. Pero si de repente notan que hay más cera de lo habitual y además el color cambió a más oscuro, casi marrón, esto puede ser una señal de que su organismo recientemente experimentó un fuerte estrés. El asunto es que las glándulas apocrinas reaccionan al estado emocional de manera similar a las glándulas sudoríparas. En situaciones de miedo, ansiedad o tensión nerviosa comienzan a trabajar con más intensidad. Como resultado, la composición de la cera cambia, volviéndose más densa y más oscura. Dato interesante, en Japón, a veces, por la composición y el color de la cera del oído se determina el nivel de estrés de los trabajadores, especialmente en profesiones relacionadas con alta responsabilidad. Esto no es un diagnóstico médico, sino más bien una manera de prestar atención al estado psicológico. Este cambio puede compararse con lo que ocurre cuando, durante una presentación en público, nos empiezan a sudar las palmas de las manos o se acelera el pulso. El organismo da la señal de que está al límite. ¿Qué hacer si notaron un oscurecimiento de la cera del oído y al mismo tiempo sienten cansancio, irritabilidad o ansiedad? Intenten al menos pasar un par de días en un ambiente tranquilo. Sirven los paseos en la naturaleza, la meditación, los baños calientes, desconectarse de las noticias y de las redes sociales. Sus oídos, igual que todo el organismo, se lo agradecerán. ¿Cera del oído negra siempre es peligrosa? Estarán de acuerdo en que la cera negra suena casi como un argumento de una película de terror. Pero no se apresuren a entrar en pánico, en la mayoría de los casos no hay nada grave en esto, especialmente si ocurrió una sola vez. La causa principal de este fenómeno se encuentra en la química. La cera del oído contiene sustancias semejantes a grasas, lípidos, que al tener un contacto prolongado con el oxígeno se oxidan y se oscurecen. Cuanto más tiempo permanezca la cera en el oído, más intenso será este proceso, y al final puede adquirir un tono casi negro. Es parecido a como una manzana se oscurece si se deja al aire, solo que el proceso va mucho más lento. En las personas que viven en las grandes ciudades con aire contaminado, la cera se oscurece más rápido porque en ella se acumulan micropartículas de polvo, hollín y otros contaminantes. Pero también hay otro lado de la moneda. Si junto con el color negro sienten picazón constante, mal olor o incluso un dolor ligero, eso ya es una señal para prestar atención a la salud de los oídos. En algunos casos esa cera puede indicar una infección por hongos en el canal auditivo, otomicosis. Si se trata de una situación única y no hay otros síntomas, basta con limpiar los oídos o visitar al otorrinolaringólogo para una revisión preventiva. Si la picazón y el malestar aumentan, es mejor no posponer la visita al especialista. El hongo en el oído no es el problema más peligroso, pero sí extremadamente desagradable, que sin tratamiento solo se agrava. Cera seca, clara, casi blanca con diminutas escamas se encuentra con menos frecuencia que la cera amarilla, marrón a la que estamos acostumbrados. Este tipo de cera no es un error de la naturaleza, sino el resultado de características genéticas. Los científicos han establecido que su formación depende de un gen recesivo, y justamente este también está relacionado con la intensidad del olor del sudor. Las personas con cera blanca y seca suelen tener un olor corporal mucho más débil que quienes tienen cera oscura y pegajosa.
Casi el 100% de los habitantes de Corea y del norte de China poseen precisamente este tipo de cera, es una de las características más notorias de estos pueblos. Sin embargo, si no son originarios de estas regiones, la cera blanca puede no ser simplemente una particularidad genética, sino una señal de déficit de vitaminas y oligoelementos, especialmente hierro y cobre. En tal caso, el organismo como si susurrara, es hora de reponer las reservas. Añadan a su dieta trigo sarraceno, legumbres, avena y nueces, y también piensen en tomar un complejo vitamínico mineral. ¿Y qué pasa si la cera del oído tiene un olor desagradable? Aquí ya hay que estar alerta. Si de la cera proviene un olor fuerte y desagradable, esto puede indicar infección del oído medio, ruptura del tímpano, acumulación de cera compactada, estancamiento de humedad en el oído. A menudo sucede después de nadar, lo que crea un ambiente favorable para las bacterias. Si junto con esto sienten ruidos extraños, taponamiento periódico o disminución de la audición, esto es motivo para acudir inmediatamente al otorrinolaringólogo. La regla principal: no intenten resolver el problema por su cuenta con hisopos de algodón u otros medios improvisados. Si dentro ya hay una infección, la acción mecánica solo puede empeorar la situación y, en el peor de los casos, llevar a la ruptura del tímpano. ¿Cera del oído líquida, norma o señal de alarma? A veces se puede notar que del oído sale un líquido que por consistencia recuerda a cera derretida. A primera vista esto puede preocupar, pero en la mayoría de los casos una secreción moderada de cera líquida es un proceso natural. De esta manera el organismo limpia el canal auditivo, eliminando polvo, micropartículas y bacterias. Sin embargo, hay un matiz importante: si el volumen de secreciones aumentó bruscamente y su color o consistencia cambiaron, por ejemplo, se volvieron turbias, demasiado líquidas o con olor desagradable, esto puede ser un signo de un proceso inflamatorio en el oído. A veces la causa puede ser también una reacción alérgica o irritación debido a auriculares o tapones mal elegidos. Especial atención merece la situación cuando en las secreciones aparecen rastros de sangre. Esto ya no es un síntoma inofensivo, sino una posible señal de perforación del tímpano. El daño de esta fina membrana es peligroso porque sirve como la principal barrera en el camino de la infección hacia el oído interno. Dato interesante: el tímpano tiene un grosor de apenas unos 0,1 milímetros, pero es capaz de soportar fluctuaciones de presión bastante fuertes. Sin embargo, ruidos bruscos, traumas o incluso una inflamación purulenta pueden violar su integridad. ¿Qué hacer ante cualquier cambio sospechoso en las secreciones del oído, y más aún con sangre? Acudan inmediatamente al otorrinolaringólogo. La automedicación aquí es inadmisible. Sin un diagnóstico correcto se puede pasar por alto una enfermedad grave o agravar el daño. Cera del oído seca, un fenómeno bastante común, pero pocos piensan por qué aparece y qué puede significar para la salud. En primer lugar, la explicación más simple de este estado puede ser la falta de grasas beneficiosas en el organismo. Precisamente ellas influyen en la composición y la consistencia de la cera. Cuando faltan, la cera se vuelve seca y quebradiza. Además, la sequedad en los oídos puede estar relacionada con diversas enfermedades cutáneas, por ejemplo, dermatitis o eczema. Estos problemas provocan que la piel dentro del canal auditivo pierda humedad y comience a agrietarse, causando sensaciones desagradables. Sin embargo, no vale la pena entrar en pánico de inmediato si tienen cera seca. La mayoría de las veces es inofensivo y no requiere intervención urgente. Pero hay situaciones en las que sí conviene estar alerta y acudir a un especialista. Si sienten que algo molesta en el oído, aparece dolor, picazón, mal olor, zumbido en los oídos, disminución de la audición o incluso tos, esto puede ser señal de una obstrucción del canal auditivo. Tal estado requiere atención cuidadosa, porque una gran acumulación de cera puede llevar a inflamación y malestar. Para evitar tales problemas, se pueden usar varias medidas preventivas simples. Por ejemplo, una vez por semana poner en los oídos unas gotas de aceite mineral o de bebé, que ayudan a ablandar la cera y facilitan su eliminación natural. También existen gotas especiales para los oídos e irrigadores, dispositivos para lavar el conducto auditivo externo. Solo asegúrense antes de usarlos de leer atentamente las instrucciones y, si es necesario, consulten con un médico.
Y lo que categóricamente no se debe hacer es usar objetos afilados o punzantes para limpiar los oídos. Los hisopos de algodón, horquillas, alfileres y otros instrumentos similares solo empujan la cera más profundo en el canal auditivo, aumentando el riesgo de obstrucción e incluso lesionando la delicada piel o el tímpano. Otro mito popular, el uso de velas para los oídos. En la medicina popular a menudo se recomienda introducir en el oído una vela encendida con el fin de extraer la cera y limpiar el oído. Pero en realidad esta práctica no solo es ineficaz, sino también peligrosa. La cera caliente y el fuego pueden dañar el conducto auditivo y causar quemaduras. Y ahora algunos hechos realmente curiosos sobre nuestros oídos que, quizás, les sorprendan. El primero, el oído interno no solo nos ayuda a oír, también es responsable del sentido del equilibrio. Imaginen, si el oído interno se daña, la persona comienza a experimentar mareos constantes. Al principio puede parecer divertido, como si estuvieran en un carrusel, pero después de unos minutos se convierte en una verdadera pesadilla. Las acciones habituales se vuelven una prueba, y hasta caminar se convierte en una tarea difícil. Precisamente por eso las enfermedades del oído interno requieren seria atención y tratamiento. El segundo hecho está relacionado con que nuestros oídos continúan funcionando incluso cuando dormimos. Oímos todos los sonidos alrededor, el ruido de la lluvia, las conversaciones, los bocinazos de los coches, pero no nos despertamos con ellos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sabe filtrar los sonidos durante el sueño, bloqueando aquellos que no representan peligro y dando al cuerpo la posibilidad de descansar tranquilamente. Por eso dicen que a algunas personas ni con un cañón se las despierta, su cerebro simplemente desconecta muy eficazmente los estímulos externos. Y por último, el tercer hecho, que sorprende a muchos, dentro de nuestro canal auditivo crecen pelos. Pero no son simples pelos, sino células especiales, células ciliadas, que suman más de 20.000. Ellas juegan un papel clave en el proceso de la audición. Precisamente estas células captan las ondas sonoras y las transmiten al cerebro, permitiéndonos percibir el sonido. Por cierto, es justamente el daño a estas células lo que puede llevar a la pérdida de la audición. Los oídos no son simplemente un órgano a través del cual oímos, sino un sistema muy complejo que nos proporciona equilibrio, seguridad y conexión con el mundo. Cuídenlos. Pongan un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, aquí les espera mucho conocimiento útil e interesante. No se pierdan los nuevos videos.